Bueno, jóvenes, ahora les voy a compartir la siguiente frase. Ni con 100 muros podrán contener los besos que te dejé a deber, ¿no? Y va acompañado del siguiente subtítulo, acción poética. Muy bien. De repente, en algún momento, cuando han ido a algún lugar de la capital, han podido observar distintas frases que viene enmarcado de alguna manera, viene acompañado de este subtítulo que dice acción poética, ¿no? La pregunta sería, que nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué nos querrá transmitir? ¿Qué nos querrá transmitir? ¿Cuál será el propósito de acción poética? ¿Qué nos querrá transmitir con esta frase? Ni con 100 muros podrán contener los besos que te dejé a deber, ¿no? ¿Qué es poesía? ¿Sabemos qué es poesía? ¿Qué es un verso? ¿Será lo mismo? ¿Tiene diferencia? ¿Uno será parte del otro? Díganme ustedes, lo que hemos observado, la frase observada, la frase leída, ¿será poesía? ¿Por qué? ¿No? Son preguntas que nos podemos hacer y que vamos a encontrar algunas respuestas a ellas. Vamos a conocer, entonces, con respecto a la sesión de hoy, vamos a conocer los elementos de la versificación. Y cuando hablamos de elementos de la versificación, hablamos de los versos. Y cuando hablamos de versos, hablamos de poema. Y cuando hablamos de poema, hablamos de poesía, ¿no? Todo tiene hilación. Entonces, aquí vamos a tener algunos elementos de la versificación, los cuales vamos un poquito a analizar y conocer, como la métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica va a ser aquello conjunto de versos con una distribución fija de sílabas. Ahora, tú dirás, sílabas, bueno, sí, las conozco. Es cierto, lo que nosotros hacíamos antes en gramática era el silabeo gramatical. Lo que vamos a ver ahora es un silabeo métrico, que es un silabeo un tanto distinto al silabeo gramatical, ¿sí? Entonces, también vamos a tener que en la métrica vamos a encontrar rimas, que quiere decir de alguna manera que es una repetición dentro de un mismo poema que tiene una regularidad. Quiere decir que se repite constantemente quizá, ¿ya? Y luego, como ya lo hemos adelantado, la rima, que es la repetición de una secuencia de fonemas, ¿ya? A partir de la sílaba tónica. Y obviamente esto solamente se va a calcular al final de 2 o más versos, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es la métrica y la rima como elementos de versificación. Pero cuando hablamos de métrica, vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos son las licencias poéticas. Vamos a tener 4 licencias poéticas. La sinéresis, que es cuando se une dos vocales que generalmente no se unían, ¿no? Que generalmente no cumplían o no ejercían un diptongo. Aquí está en el ejemplo, poeta. Poeta, nosotros gramaticalmente sabemos que la O difiere, se separa de la E, pero recuerden que yo les dije que estamos en un silabeo métrico y vamos a tener algunas diferencias. Entonces, cuando yo quiera unir, va a ser posible. Estaré usando una licencia poética y esa licencia poética lleva como nombre sinéresis. Luego, tengo todo lo contrario, que es la diéresis. ¿Qué quiere decir eso? Es aquella licencia métrica que comúnmente cuando nosotros tenemos un diptongo, que quiere decir que dos vocales se unieron, como acá en el caso de huir, son dos vocales débiles que deben hacer diptongo cuando hablamos de un silabeo gramatical, pero dentro de la métrica yo puedo usar la licencia poética llamada diéresis, que yo rompo ese diptongo. ¿Para qué rompo el diptongo? Para tener más sílabas métricas. De repente ahora no entendemos para qué vamos a tener más sílabas métricas o por qué necesitaríamos más sílabas métricas. Eso lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Entonces, hemos visto la sinéresis, que es cuando yo junto uno
uno de alguna manera en diptongo, lo voy a unir en diptongo, porque la unión es diptongo, recuerden, ¿no? Vocales o palabras donde no se unían anteriormente o no se unían comúnmente, mientras que la diéresis es la separación de aquella unión que era muy común, ¿no? Que quiere decir que antes formaba un diptongo, yo lo voy a separar. Luego tenemos la sinalefa. La sinalefa es, ya no hablamos de sílaba, ahí hablamos de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener en cuenta aquí que yo me voy a fijar siempre en la terminación de la palabra y el comienzo de la que sigue, ¿ya? Si la palabra termina en vocal, como bulla, que termina en vocal, y empieza la siguiente, en este caso empieza con en, y también empieza en vocal, termina en vocal y empieza en vocal, entonces yo lo voy a poder unir. A esa licencia poética la calificamos o le ponemos el nombre de sinalefa. ¿Entendido? Sinalefa. Entonces, ahora, no solamente tenemos cuando yo uno, dos palabras que antes se separaban, sinéresis. Ahora también recordemos que hemos tenido dos sílabas que comúnmente se unían, las voy a separar, diéresis, sino que ahora también estoy teniendo, cuando una palabra termina en vocal y empieza otra también en vocal, puedo unir esas dos sílabas en una sola, ¿ya? Entonces, por último, tengo el hiato, y esa sí la conocemos, que de alguna manera es cuando no se usa la sinéresis. No voy a usar la sinéresis, no las voy a unir, las voy a dejar separadas como como un silabeo gramatical cotidiano, ¿no? Entonces, puedo utilizar el hiato, ¿qué quiere decir? Que no utilizo la sinéresis, quiere decir la unión, ¿sí? Esas son mis 4 licencias métricas. ¿Para qué me sirven mis licencias poéticas dentro de la métrica? Para silabear y encontrar la cantidad de sílabas métricas de cada verso que posee un poema, ¿ya? Entonces, luego también vamos a tener la ley de acentos finales. Esta ley de acentos finales me va a indicar, de alguna forma, que yo tengo que observar solamente la última palabra de mi verso, como en este caso. No pudo contener la emoción y lloró. Solo me fijo en lloró. Y de lloró me voy a fijar que si es una aguda, como es este caso, que es una aguda, lloró, es una palabra aguda, yo le voy a aumentar una sílaba métrica, ¿sí? Esa es la ley de acentos finales, por eso, ¿ya? A ese silabeo métrico yo le voy a aumentar una. ¿Qué quiere decir? Que si ese verso tenía 7 sílabas métricas y justo termina en una palabra aguda, entonces ya no tendrá 7, sino tendrá 8, porque le voy a sumar 1. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando mi verso termina en una palabra grave, como el caso de oído, ¿no? Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. ¿Te das cuenta? Solo nos fijamos en la última palabra del verso. Entonces, oído es una palabra grave. Y esta palabra grave, me dice la ley de acentos finales que no pasa nada, no le voy a hacer nada cuando es una palabra grave o llana. Simplemente, si tenía 7 sílabas métricas, mantiene sus 7 sílabas métricas. Y por último, vamos a ver si la palabra es una esdrújula. Si la palabra es una esdrújula, entonces, como es el caso de esta, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Árboles es una palabra esdrújula. Entonces, yo lo que voy a hacer es restarle 1. Entonces, si teníamos 7 sílabas métricas, ahora tendremos 6 sílabas métricas. 6 sílabas métricas. A ver, vamos a recordar un poco. ¿Cuándo vamos a utilizar esto?
cuando analicemos de alguna manera y silabiemos de manera métrica los versos de un poema, ¿sí? La ley de acentos finales sí o sí se tienen que hacer, pero las licencias poéticas, yo decido qué licencia poética poder usar a mi comodidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Porque a veces yo voy a querer tener más sílabas métricas y otras veces voy a querer tener menos sílabas métricas, ya para encontrar paridad de repente, igualdad entre los versos, semejanza entre los versos de un mismo poema. ¿Ya, jóvenes? Entonces, es muy importante por eso el tener en cuenta que las licencias métricas, es una licencia, pues, ¿no? De alguna manera, la licencia es, ¿lo puedes tomar o no lo puedes tomar? Es a mi comodidad. Entonces, yo opto por tomar, ¿y qué licencia puedo tomar? Si yo deseo, puedo tomar todas analizando un poema, o de repente alguna de ellas, no hay problema. Mientras que sí, la ley de acentos finales, eso sí se ejerce en todos los versos, en cada verso que conforme el poema, ¿ya? Entonces, luego vamos a tener la rima. Por el otro lado tenemos la rima. La rima viene a ser la semejanza que vamos a encontrar al final de cada verso, a partir de la última sílaba tónica, ¿ya? Entonces, esta rima puede ser de dos tipos, asonante o imperfecta, es la primera. ¿Qué quiere decir o por qué le ponemos el nombre de asonante? La rima asonante me indica que hay una rima de vocales. Por ejemplo, en el siguiente poema, bueno, es solamente una estrofa del poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy, como es hoy de otoño, ¿no? Piedra negra sobre piedra blanca de César Vallejo. Entonces tenemos solamente una estrofa ahí. Y en esta estrofa tenemos que ver cómo es la rima. Y vamos a observar que aquí tenemos, mira, nos damos cuenta, o, se repite, o. Solo nos fijamos en la última palabra del verso, ¿ya? Y yo digo, recuerda, porque te está diciendo que la sílaba, me tengo que fijar en la sílaba tónica, yo digo, aguacero. Entonces, desde aquí, aguacero, recuerdo, ¿sí? Entonces, se repite eo, corro. Ahí está. Corro. Sílaba tónica. Otoño. Entonces me fijo en corro y otoño, ¿no? Co y to. Desde ahí. Entonces digo o. Entonces, como son puras vocales, vamos a tener una rima asonante o imperfecta, porque la repetición es solo de vocales. Luego tenemos la rima consonante o perfecta. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí pueden rimar tanto vocales y consonantes. Se unen. Tenemos lo siguiente, partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Entonces, nos fijamos, ya sabemos, en la sílaba tónica y decimos, nacemos. Ahí tenemos, ahí empieza la sílaba tónica, recordemos, nace, ahí empieza, desde C hacia adelante. Dice, vivimos, desde vi hacia adelante. Llegamos, de ga hacia adelante. Fenecemos, de C hacia adelante. Morimos, desde ri hacia adelante. Descansamos, desde sa hacia adelante. A ver, entonces, nos vamos a dar cuenta aquí que tenemos 3 pares. Mira, semos. Aquí. Aquí tenemos. Imos. Amos. Ah, se repiten, intercalados se están repitiendo. Tengo 3 pares que están repitiendo y es un conjunto, de alguna manera, de vocales más consonantes. Por eso se le llama rima consonante.
o también rima perfecta. Muy bien. Ahora entonces vamos a utilizar lo aprendido. Tanto las licencias poéticas, ¿ya? Tanto las licencias poéticas como la ley de acentos finales. ¿Ya? Vamos a utilizar todo lo que se ha explicado. La rima también vamos a tratar de utilizarla. A ver, entonces, tenemos aquí rima 10, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestro conteo. Y para no hacerlo complicado, para hacerlo y partir de algo que tú conoces, vamos a hacer un conteo cotidiano, normal, que tú conoces, ¿sí? Vamos a hacer el conteo entonces de sílabas gramaticales. Primero vamos a silabiar gramaticalmente, como lo conocemos, como lo hemos usado. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Y vamos a empezar haciendo un conteo tradicional, un silabeo gramatical. Desde ahí vamos a partir. Entonces, vamos a silabear y a cada sílaba le vamos a poner un puntito rojo, ¿ya? Y digo, los, vamos a ponerlo más pequeño, no, está bien. Los, a ver, digo, invisibles átomos del aire, ¿sí? En derredor palpitan y se inflaman. ¿Ya? Seguimos. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Seguimos. Oigo notando en olas de armonía. Estoy silabeando como acostumbramos silabear gramaticalmente, respetando los hiatos, los diptongos y todo lo demás. Ojo, ¿ya? Sigo. Rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Último, es el amor que pasa. Muy bien. Lo que hemos hecho es un silabeo normal. Es un silabeo normal. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a hacer el conteo tradicional. ¿Ya? No he hecho nada todavía, no he aplicado ninguna licencia poética, ¿ya? Simplemente vamos a contarlo y decimos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 nada más, 11 sílabas. Todavía no son métricas, vamos a dejarlos ahí. Vamos a dejarla ahí, a ver. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. A ver, continuamos. A ver, continuamos. Seguimos, a ver. Un poco más chico. Ya. Entonces, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Acá tengo 12. 12 sílabas. ¿Ya? 12 sílabas. Acá vamos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sílabas. ¿Ya? Seguimos. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sílabas. ¿Ya? Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sílabas. También tengo 13 sílabas. A ver, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 sílabas. Ya tengo 12 sílabas. Aquí tengo 3, 6, 9, 10. 10 sílabas.
Y por último tengo 3, 6, 7. 7 sílabas. A ver, entonces, nuestro siguiente paso, vamos a cambiar de color. Nuestro siguiente paso, azul. Nuestro siguiente paso es ver qué clase de palabra es. Entonces, vamos a aplicar la regla de acentos, ¿ya? La ley de acentos finales. Eso es lo que vamos a ver, porque eso nos va a decir si aumentamos, si disminuimos o si lo mantenemos igual, ¿ya? Todavía no he tocado ninguna licencia, he hecho un silabeo gramatical normal y ahora voy a agregar lo que es la ley de acentos finales. Entonces, me fijo solo en la última palabra, recuerden, última palabra, ¿ya? Entonces, como me voy a ubicar solo en la última palabra, entonces yo digo, aire. ¿Qué tipo de palabra es aire? Aire es una palabra grave, grave. Y cuando decíamos nosotros que es grave, nos decía que queda igual. Entonces no le voy a hacer nada. No le voy a hacer nada. No hay nada. Sigo. Inflaman. Nuevamente es grave. Entonces no le voy a hacer nada. Queda igual. Ahora me sigue con oro. Oro. Nuevamente es grave. Entonces tampoco lo voy a tocar. No voy a hacer ni un aumento ni una disminución. Nada. Dice alborozada. Nuevamente tenemos grave. La dejamos tal cual. Armonía. Hay un hiato que ejerce la función de alguna manera de grave también, porque hay separación. Entonces, nuevamente, es grave, mantenemos igual. Seguimos, en este caso tenemos mis. Mis aquí no es una palabra, por lo tanto no podemos decir que es aguda, entonces no se toca, no la tenemos, no la contamos. ¿Sí? Continuamos. Tenemos sucede, nuevamente grave, ponemos, y por último tenemos pasa, y también es grave. ¿Sí? Y también es grave. Perfecto. Entonces, vamos a ver que por la ley de acentos finales, ninguno de nuestros versos ha sido modificado en cantidad. Ninguno de nuestros versos. ¿Ya? Entonces, aquí ahora sí vamos a aplicar las licencias métricas, ¿ya? Las licencias poéticas dentro de la métrica. ¿Cómo aplico y por qué aplico? Miren, observen ustedes la cantidad de sílabas. 11, 12, 13, 13, 13, 12, 10, 7. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? No están iguales. Pero yo puedo observar que de repente, si yo uso algunas licencias métricas, voy a poder tener similitud en la cantidad. Y eso es lo que de alguna manera tengo que tratar de lograr, ¿sí? Para que de alguna forma veamos la perfección en el silabeo métrico. Entonces, vamos a empezar haciendo lo que es la sinalefa, que es la terminación de la palabra en vocal y la otra que empiece en vocal, ¿sí? A ver aquí, tenemos SI, no, SA, no, SD, LA, no tengo. Sigo. ND, nada, RP, nada, NI, nada. Ojo, la Y, ¿qué sucede? Si suena como I, suena como vocal, se cuenta como vocal, ¿ya? EI, acá tengo una, por ejemplo. Entonces, y digo aquí. Entonces, esta de aquí la voy a contar como una sola, ¿cierto? Como una sola sílaba. Una sola sílaba. ¿Qué quiere decir? Que ahora aquí ya no va a haber 12, ¿cierto? Ahora va a haber
11, menos 1, ¿sí? Para darnos cuenta que es por esta razón, ¿ya? Que es por esta razón. Entonces, seguimos. Y 12 menos 1 me da igual a 11. Ahora sí puedo decir que son 11 sílabas métricas. ¿Entendido? Seguimos. A ver, acá. L, C, O, S, E, D, E, E. Nuevamente tenemos, aquí tenemos otro. A ver. Aquí tenemos otro. Ahí tenemos otro que se une entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá va a suceder lo mismo, ¿no? Va a suceder lo mismo. Pero miren, aquí no es la única. NR, SD, nuevamente tenemos aquí. Tenemos aquí otro. Otro. Entonces no le voy a restar 1, sino le voy a restar 2. ¿No? Le voy a restar 2. Y le voy a poner ahí, entonces, igual 11. Ahora sí, le voy a poner que son sílabas métricas. Miren, ya tenemos a 11, 11, 11. Por ahí tenemos que ir entonces. Seguimos acá. AT, AS, EE, nuevamente. Muy bien, entonces ahí tenemos 1. Y a ver, tenemos por acá EA, nuevamente tenemos otro. ¿No? Tenemos otro, entonces nuevamente acá le vamos a restar 2, el cual me va a dar nuevamente 11. 11 sílabas métricas. ¿Ya? Seguimos. O, F, O, E. Ya, continuamos entonces. Tantas veces aparezca, tenemos que hacer el mismo procedimiento. N, O, S, D, E, A. Seguimos. Acá tenemos otro. EA. Entonces, 1, 2. Le tengo que restar nuevamente 2. Y ya estoy encontrando que gracias a esta licencia métrica, que es la sinalefa, estoy encontrando la equidad en los versos de esta estrofa. ¿No? Entonces, seguimos. RD, D, EB, SI, B, nada, RD, EA. Nuevamente estamos acá. ¿Ya? SM, no hay nada ahí, solamente le voy a restar 1 y justo ese 1 me basta para encontrar la equidad. ¿No? Le pongo ahí sílabas métricas. Seguimos, SS, ST, N, Q, ES. Aquí no hay, miren, se dan cuenta. S, E, L, A, R, Q, EP, tampoco hay. Bien, ya todos tengo 11 sílabas métricas, pero tengo las dos últimas que tengo 10 y 7. La que tiene 7 es complicado que llegue hasta 11. De repente, lo que podemos hacer aquí es aplicar una licencia de separación, ¿no? Una licencia que me ayude a separar las que generalmente fueron diptongo, quiere decir una diéresis, pero no tengo ningún diptongo que pueda separar, entonces quedaría en 7. Vamos a ver la de 10. Acá tengo párpados, no hay diptongo, cierran, acá tengo un diptongo. Entonces aquí yo podría separar. Voy a marcar . Muy bien, ya todos tengo 11 sílabas métricas, pero tengo las dos últimas que tengo 10 y 7. La que tiene 7
es complicado que llegue hasta 11. De repente, lo que podemos hacer aquí es aplicar una licencia de separación, ¿no? Una licencia que me ayude a separar las que generalmente fueron diptongo, quiere decir una diéresis, pero no tengo ningún diptongo que pueda separar, entonces quedaría en 7. Vamos a ver la de 10. Acá tengo párpados, no hay diptongo, cierran, acá tengo un diptongo. Entonces aquí yo podría separar. Vamos a marcarlo y ahí tengo entonces la sumatoria. Ahí puedo sumar entonces, sumaría 1 porque tengo uno más, igual 11 sílabas métricas, ¿no? Y así quedaría todo con 11 y una con 7. Ahora, ¿qué hemos estado utilizando? ¿Qué licencias poéticas hemos utilizado? Hemos utilizado aquí, a ver, vamos a ponerlo. Aquí no hemos utilizado, al inicio no hemos utilizado, aquí hemos utilizado lo que es la sinalefa, aquí hemos utilizado la sinalefa, acá también hemos utilizado la sinalefa, aquí nuevamente, es la que más hemos utilizado para poder lograr que haya equidad en nuestro poema. Aquí lo que hemos utilizado sí ha sido diéresis, la diéresis. Y acá no hemos utilizado ninguna. ¿Sí? Entonces, así quedaría nuestro análisis en cuanto a la ley de los acentos finales y también al conteo de silabeo métrico utilizando las licencias poéticas. Un poema aquí completo, ¿sí? Vamos a ver un poema completo. Cada estrofa, tiene este poema tiene 3 estrofas, tiene 4 versos cada estrofa, ¿ya? Y vamos a analizar ahora lo que es la rima. Recordemos que teníamos la rima sonante y la rima consonante. Y en todo caso, si es que no encontramos rima, verso en blanco, no hay rima, ¿ya? Hay que recordar que la rima me fijo desde la sílaba tónica, nada más. Entonces, para eso vamos a sombrear, ¿ya? Vamos a sombrear desde la sílaba tónica. Y digo, ri es, entonces, toda es mi sílaba tónica, toda. Recuerda, desde Q, ¿cierto? Desde cuer, vamos, recuerda. Luego dice, mañana, entonces desde ña es mi sílaba tónica. Refleja, desde fle. Lloras, bueno, acá sería toda la palabra. Ya, toda la palabra. Rocío, desde sí. Violeta, desde le. Fondo, toda la palabra. Y desde de. Tarde, toda la palabra. Estrella, desde te. Estrella. Muy bien. Ahí están mis sílabas tónicas. Desde mi sílaba tónica hasta el final. Ahora me voy a fijar, voy a utilizar de repente, vamos a utilizarlo para darnos cuenta. Ya, vamos a utilizar por acá. Entonces, primero en las 4, por párrafo, ya, versos, que es mi primer párrafo, y observo, desde lo que está sombreado nada más, y digo, a ver, aquí voy a observar y voy a decir que de alguna manera, miren, vamos a ponerlo más chiquito, ahí, se repite, ¿te das cuenta?
es lo que se repite. Y ya es lo que se repite. Solamente ahorita estoy viendo lo que se repite. Vemos que mañana no tengo, ¿no? Continúo. ¿Qué más tengo por acá? Y acá tengo, por ejemplo, A, ¿no? A, A, A. Y aquí no tengo, ¿no? Idea, A, estrella, ¿no? Son los que se repiten de alguna manera. Los de acá vemos que no se están repitiendo. Si vemos que todas son vocales, entonces claramente nuestra rima es una rima asonante. Asonante. ¿Por qué? Porque utiliza vocales. Vocales. ¿Sí? Ese sería entonces nuestra rima. Entonces hemos analizando tanto la métrica, ¿sí? La métrica utilizando la ley de acentos finales y nuestras licencias poéticas, y hemos analizado la rima partiendo de nuestra sílaba tónica. Nos fijamos en la última palabra del verso, analizamos que dónde está la sílaba tónica, y de la sílaba tónica en adelante tengo que darme cuenta cuál es lo que se repite. Si se repite una vocal o se repite vocal más consonante, para que sea entonces una rima consonante o perfecta. En este caso es una rima asonante o imperfecta. Imperfecta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy, con todos estos ejercicios, hemos podido analizar y conocer lo que son los elementos de la versificación. Espero que haya sido de tu total entendimiento. Muchas gracias.